Muy complacido de venir a hablar de un tema que para la comunidad contable despierta todo el interés y además también despierta, y hay que plantearlo en ese sentido, de angustia por las dificultades que se están presentando, que todos estamos viviendo, relacionadas con el ejercicio de la profesión contable en lo que tiene que ver de manera específica con la revisoría fiscal. De eso, pues, es que se les ha invitado para que hablemos y voy a hacer un planteamiento respecto de las inquietudes que yo tengo, lo que he venido revisando y de lo que invito para que reflexionemos. De una vez quiero dejar claro que mi planteamiento no pretende de ninguna manera hacer ninguna imposición. Mi planteamiento lo que hace es una invitación a reflexionar. Y quiero hacer énfasis en eso porque, a ver, tenemos que acostumbrarnos en que es importante, es conveniente conversar, opinar, y que todos tenemos derecho a eso. Simplemente voy a tratar de organizar unas ideas para al mismo tiempo tratar de construir un contexto a través del cual vamos a arrancar para hacer un planteamiento. Nosotros venimos de un proceso de regulación en el cual el ejercicio de la profesión no se ha movido de una manera dinámica, pues, en el mismo sentido. Fíjate que nuestra profesión es como tal una profesión liberal a partir de la ley 145 de 1960. Antes de esa fecha, pues no existía la profesión, era simplemente una práctica, una técnica y fíjate esta curiosidad, que yo sé que todos mis colegas lo saben. La profesión contable es una profesión liberal, es decir, se ejerce a partir de un título que otorga una universidad legalmente autorizada, a eso se le llama profesión liberal, desde 1960. Y resulta que la función de fiscalización del revisor fiscal ya venía desde el año 48. Entonces, la revisoría fiscal nace mucho antes que nuestra profesión contable, más o menos por allá en el 48. Ya habían reglamentaciones, ya se exigía por parte de la Superintendencia de Sociedades. Es decir, la llevaban a cabo personas que pues no habían adquirido el título. En 1960 lo que hace ya la legislación es el Estado, con base en la ley, nos da esa delegación, dado que como nos delega a su vez la función de dar fe pública, que es del Estado, de fe pública contable, de fe pública de hechos relacionados con la ciencia contable en general. Lo que pasa es que después se le han ido colgando una cantidad de responsabilidades allí, como garantes que somos, y resulta que nos hacen ese reconocimiento de que somos garantes, pero no nos dan el mismo tratamiento en el desarrollo legal. Mira tú. Entonces ya en 1960, pues es cuando se viene a establecer entonces que esa función de fiscalización la van a cumplir los contadores públicos. Y solo, mira todo lo que pasó, solo hasta 1990 es que viene a darse una renovación de la reglamentación del ejercicio de la profesión. Pero mira la circunstancia tan particular. Transcurren 30 años en el ejercicio de una profesión con una misma reglamentación. En la ley 43 de 1990 se actualiza aparentemente el ejercicio de la profesión y prácticamente 6 meses después queda desactualizado de nuevo, porque eso ocurre en diciembre de 1990 y el 5 de julio de 1991 hay un nuevo modelo de Estado con la nueva Constitución. Entonces, casi que ni siquiera estrenamos esa nueva reglamentación, porque uno puede decir que prácticamente quedó desactualizada nuestra profesión de manera inmediata, casi que a los 6 meses.
Y de ahí en adelante, pues antes ya había estado el Código de Comercio en el año 71, los desarrollos del Estatuto Tributario, luego viene la gran modificación muy trascendental que se le hace al Código de Comercio con la Ley 222, que es la que crea las empresas unipersonales. Luego, entonces, aparece la Ley 1258, que es la que crea las sociedades por acciones simplificadas. Ahí en ese momento yo estoy en la Contaduría General de la Nación y desde la Contaduría General de la Nación dimos un debate importante porque nuestro planteamiento desde la Contaduría, en eso coincidíamos todos los que estábamos en la Contaduría General de la Nación con el doctor Jairo Cano a la cabeza, de que las sociedades por acciones simplificadas tenían que tener la obligación de elegir un revisor fiscal desde su creación. Yo tengo una demanda en ese sentido en el Consejo de Estado al decreto 2020 que hizo allí una reglamentación, porque yo soy de los que cree que las sociedades por acciones simplificadas no son simplificadas para que tengan menos control, son simplificadas es para el proceso de creación, que ya no se tiene que hacer mediante un documento público, sino mediante un documento privado. Con la sola autenticación de la firma se lleva a la Cámara de Comercio y ya con eso adquiere la personalidad jurídica, no hay que elevarlo a escritura pública. Hay una cantidad de normas que se incluyeron allí, pero para simplificar un funcionamiento de un tipo societario, ¿ya? Yo creo que deben tener, porque son sociedades por acciones, y el Código de Comercio dice que están obligados a tener revisor fiscal. Las sociedades por acciones, la sociedad por acciones simplificada, las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y aquellas en las cuales la administración no corresponda a la mayoría. Ahí hay un planteamiento, un texto más o menos en ese mismo sentido. Entonces yo siempre he creído que eso es así. Ahora, eso se presenta así y fíjate tú que, y también a los que nos están atendiendo, que la revisoría fiscal no ha evolucionado en ese mismo sentido. Y yo creo que cada vez se hace más tarde la necesidad de llevar a cabo un proceso de revisión de esa institución de fiscalización. Luego viene la ley 1314, peor todavía, porque la ley 1314 lo que hace es poner en vigencia en Colombia los estándares internacionales de información financiera y aseguramiento de la información con la misma, es decir, discúlpame la expresión o la forma de plantearlo por tan burda, pues tan primaria, pero que lo hago con todo respeto. Nos cambian el vestido, pero sin bañarnos. Y entonces, imagínate semejante dificultad. Y hoy estamos ante una dificultad terrible, porque es que, ¿qué pasó allí? Que lo que debió haberse hecho es haber hecho un desarrollo, el gobierno debió haber hecho un desarrollo del artículo 7º de la ley 43, que contiene las normas de auditoría generalmente aceptadas, pero que al final no fueron ninguna norma, eran unos elementos básicos allí que tenían que haberse desarrollado a través de decretos y no se hizo. Nadie tuvo iniciativas en ese sentido. Yo creo que si eso se hubiese desarrollado de esa manera, el ejercicio de la revisoría fiscal no se hubiera anquilosado como lo está. Porque hoy todos sabemos qué es la revisoría fiscal, pero nadie sabe qué es la revisoría fiscal. Mira esa ironía. Porque ni siquiera la tenemos definida. O búscame una norma que te lo diga. ¿Dónde dice qué es? No existe. Pero eso tiene que ver también con la profesión. A mí me parece que es el momento necesario cada día es más necesario llevar a cabo un proceso de revisión y actualización del proceso formativo del contador público. Un proceso que considero yo debe incluir elementos como en el proceso formativo de la capacidad de análisis y de síntesis, un proceso de razonamiento matemático. Ustedes pueden creer, por favor, ustedes pueden creer que hoy, en este día que estamos viviendo, todavía hay programas de contaduría
en donde se esté enseñando, por ejemplo, tangente, cotangente, secante, cosecante, límite, hipotenusa, en las matemáticas, la matemática de los ingenieros. Y no tenemos ni idea de lo que es una tasa interna de retorno, de lo que es un valor presente neto, de lo que es una tasa efectiva, que es la matemática que nosotros necesitamos. Yo todavía no he podido entender qué pasó ahí. Yo he hecho esa revisión. ¿Por qué cuando se estructuraron los pensum en 1960, cuando empezó el proceso ya profesional del contador, por qué nos incluyeron esa matemática? Si nosotros no íbamos a calcular ninguna área, ninguna hipotenusa, ninguna cosa de esa. Y hoy yo les pido el favor que me crean. No me pidan nombres que, pues hay que ser respetuoso de eso. Pero ustedes pueden creer posible que todavía hoy, con vigencia de las normas internacionales de información financiera y de aseguramiento, cuando tenemos que estar calculando un deterioro, una depreciación de una manera distinta, unos intereses presuntos, todavía estemos hablando de hipotenusa, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Puedes creer? No, por favor, yo no estoy de acuerdo con eso. Y nuestro razonamiento matemático, el propio de los contadores, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde ha quedado? Eso es terrible, eso hay que revisarlo. Y a mí me parece que ahí el gobierno no ha tenido ningún ánimo de modificar eso. El Ministerio de Educación ni siquiera se pronuncia. El Ministerio de Educación se la ha pasado es peleando con FECODE y FECODE con el Ministerio de Educación. Pero en cambio las profesiones, ¿qué? Y es que independientemente de la autonomía que tengan las universidades, esa autonomía, como la Corte lo ha dicho, es una autonomía relativa. De todas maneras, la autoridad, la cabeza es el Ministerio de Educación, el gobierno. ¿Y qué han hecho? Entonces, el razonamiento matemático, el conocimiento y manejo de los sistemas de información y las tecnologías, te digo algo. Yo cuando me gradué en 1991, esa vaina del teléfono celular ni siquiera se mencionaba. No teníamos ni idea que ese aparato iba a ser. Oye, ¿cómo te parece que hoy en día el teléfono celular te permite a ti llevar una contabilidad? El teléfono celular, tú entras a la aplicación de App Store, a la tienda de Mac o a Google Play y puedes bajar una aplicación para llevar tus cuentas de una microempresa. El dueño la puede llevar allí. Eso ni siquiera nos lo imaginábamos nosotros. Yo soy graduado, yo sí no oculto los años. Yo soy graduado en 1991, en abril. Me gradué como contador público en la Universidad Central, Bogotá. Imagínate tú, ¿qué iba yo a pensar o qué se iba uno a imaginar de todos estos avances y todos estos desarrollos de la ciencia, de la tecnología, de los sistemas de información? Eso hay que imprimírselo. ¿Ah? Habilidades para la jerarquización de la información. Mira, hay muchos colegas nuestros, y lo digo con mucho respeto, que no tienen los elementos, por ejemplo, para entrar a trabajar el criterio de la materialidad. Para ellos les da lo mismo un centavo que 1.000 millones de pesos. Y esos son criterios que hay que construir en la facultad. Eso nos los tienen que enseñar. Claro. Y entonces ahí se desgasta el contador innecesariamente. Porque si algo debemos tener claro en nuestro ejercicio es ese criterio de la materialidad, de la razonabilidad. ¿Ya? Así es. Crear competencia para el trabajo en equipo. Yo creo, en cuanto a la formación, que los programas y facultades de contaduría pública, esto es muy fuerte, ¿sí? Pero lo digo con todo respeto. Es mi opinión, es la percepción que yo tengo. Los programas, esto es muy fuerte, los programas y facultades de contaduría pública no están formando a la gente para desempeñarse como revisor fiscal, sino para llevar contabilidades y hacer declaraciones de renta. La revisoría fiscal se aprende en el ejercicio profesional a prueba de error y acierto. Y a mí me parece que así no es.
Eso no puede ser. Porque si es únicamente para llevar contabilidad y para hacer declaraciones de renta, entonces, ¿qué sentido tiene la formación profesional? Pues que entonces el SENA desarrolle eso y formemos técnicos y nos apoyamos en los sistemas de información. Aquí a esto hay que imprimirle una capacidad de análisis, una condición distinta. No puede ser que entonces esta institución de fiscalización, que nosotros la tenemos que defender a capa y espada, es a prueba de acierto y error, que entonces la vamos a comprender ya en el ejercicio de la profesión. Yo no estoy de acuerdo con eso. En los programas y facultades no se está aprendiendo a hacer análisis. Y si algo tiene análisis en el ejercicio de nuestra profesión, es esa institución de fiscalización de la revisoría fiscal. Porque usted, para poder dictaminar, tiene que analizar. Eso por una parte, la formación. Hay que revisar la formación. Además, a nosotros nos distraen mucho en el proceso formativo. 5 o 6 años estudiando una carrera. Ya por fortuna hay programas autorizados de 4 años. 4 años. Y a mí me parece que a eso tenemos que llegar. Pero es concentrándose uno en lo que está estudiando. En la Universidad de los Andes el programa de contaduría es de 4 años. En la Universidad del Norte, que son los más nuevos, los más novedosos. Esos programas de mucha importancia, además de una profesión y una estructura distinta. Ahora bien, en cuanto tiene que ver con el ejercicio profesional, yo creo que ya este es el momento. Yo hice un planteamiento hace poco para discusión pública en el sentido de que si todavía se justifica, lo hice así, ¿no? Que si todavía se justifica, aunque yo preguntaría si era necesario que se hubiera establecido desde el comienzo el requisito que contiene el parágrafo primero del artículo 3 de la ley 43 para efectos de habilitar al contador público mediante la expedición de la tarjeta profesional, que consiste en acreditar experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general no inferior a 1 año y adquirida en forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos. Yo creo que este es el momento de revisar eso. ¿Eso para qué ha servido? ¿De qué ha servido? Sino para evitar que la gente empiece a ejercer su profesión. Otro, el tema de las sociedades de contadores públicos, que es lo que básicamente, yo no sé, desde el comienzo se llamó así, pero se le relaciona más como las firmas de auditoría. Y resulta que las sociedades de contadores públicos no es solamente firmas de auditoría. Las sociedades de contadores públicos es para ejercer la profesión como una persona natural, pero a partir de una persona jurídica. Bien, las sociedades yo soy de los que creen, y esto no es un invento mío, ¿ya? Es que estoy de acuerdo con eso, pero no porque yo lo haya inventado. Yo digo que las sociedades de contadores públicos deben estar conformadas solo por contadores públicos. Exclusivamente contadores públicos. ¿Y dónde está la explicación de ese planteamiento? Miren, porque resulta que la persona jurídica cumple las mismas funciones de la persona natural, siempre que esté autorizada por la Junta Central de Contadores a través de un registro, ¿no? Porque si no está autorizada a través de un registro, no puede ser revisor fiscal. Para que sea revisor fiscal, la persona jurídica tiene que tener el registro de la Junta Central de Contadores. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que da fe pública. Entonces, si ella da fe pública, la persona jurídica, ¿cómo puede estar allí dentro de su composición patrimonial, dentro del capital, una persona que no sea contador público? Porque es que allí lo que está haciendo es dando fe pública por extensión desde las personas naturales que la conforman. Esa es mi explicación. Entonces, esto no es un invento. ¿Saben dónde existe eso? Que lo conozco de una manera exacta porque tengo colegas, amigos, muy amigos, compañeros con los cuales he compartido en muchas ocasiones en Panamá. Panamá es Colombia. Lo que pasa fue que no la dejamos quitar, pero Panamá es Colombia, es como nosotros. Y en Panamá, las sociedades de contadores públicos la conforman exclusivamente contadores públicos. Entonces, yo creo que profesionales distintos no deberían formar parte del capital de las sociedades de contadores públicos. En algún momento la Corte Constitucional
declaró inexequible el hecho de que el representante legal, el gerente, fuera exclusivamente contador. La Corte dijo que no, que como persona jurídica podía ser cualquiera, que no tenía que ser exclusivamente contador público. Pero sobre la composición, como no hay una reglamentación, no ha habido, digamos, un pronunciamiento porque nadie ha demandado eso, pero también sería bueno que eso se revisara. Yo pienso que debería ahí plantearle que se denomina en el artículo 4, debería decir algo así en mi propuesta, se denomina sociedad de contadores públicos a la persona jurídica cuyo objeto principal es desarrollar por intermedio de sus socios y de sus dependientes o en virtud de contratos con otros contadores o sociedades de contadores públicos la prestación de los servicios relacionados con la ciencia contable en general señalados en la ley. En las sociedades de contadores públicos, el 100% de los socios deberán tener la cantidad de contador público o sociedad de contador público inscrito en la Junta Central de Contadores. Ahora bien, las sociedades de contadores públicos, que es algo que yo también estoy criticando allí, porque si dice, la ley dice sociedad de contadores públicos. Si es sociedad, una entidad sin ánimo de lucro, no debería tener registro de la Junta Central de Contadores. ¿Y cómo les parece a ustedes que la Junta Central de Contadores le ha aprobado registro profesional a entidades sin ánimo de lucro? A mi juicio, eso es ilegal, porque la ley es clara y dice sociedad. Y una sociedad tiene ánimo de lucro. Una sociedad no puede ser una... Es que a mí me parece que incluso eso hasta degrada nuestro ejercicio profesional. Sí. Constituir una fundación. ¿Cómo así una fundación como sociedad de contadores públicos sin ánimo de lucro? Si es que la sola profesión liberal, por el solo hecho de ser profesión liberal, se presume lucrativa. ¿Uno para qué se titula? Sino para vivir del ejercicio de la profesión, para lucrarse de ese ejercicio profesional. Entonces, ¿cómo va a constituir como sociedad de contadores públicos una entidad sin ánimo de lucro? A mí me parece que allí la Junta se ha excedido. Eso hay que demandarlo. Yo le solicité información a la Junta en alguna ocasión el año pasado, cuando estábamos en la pandemia, que nos dedicamos a pensar de todo lo que había en la humanidad, porque disponíamos del tiempo en razón a que nos encerraron, y les hice un derecho de petición. Ha expedido 39 registros profesionales para entidades sin ánimo de lucro. Ahí hay fundaciones, cooperativas, asociaciones. ¿Saben cuál es mi criterio? Eso lo han hecho colegas nuestros con ánimo elusivo. Lo han hecho es para no tener una responsabilidad tributaria. Mejor dicho, para no pagar impuestos. Y eso no está bien. Eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que se debe instituir en nuestro país. Por esto casi me cortan la cabeza. Incluso algunos me llegaron a escribir a mi correo diciéndome que cuál era el negocio que yo tenía. Solo porque planteé que es necesario que se establezca la renovación de la vigencia de la tarjeta profesional. Ya eso estaba contenido en la ley 43, allá en el Código de Ética, donde se nos obliga a mantener la actualización permanente. Lo único fue que no se estableció el procedimiento. Pero allá, si ustedes se acuerdan, ahí dice en la ley 43 la obligación que tiene el contador público de mantener una actualización permanente y que uno no se puede comprometer a hacer trabajo para aquellos respecto de los cuales uno no está capacitado o no tiene formación. Entonces, hay que crear un modelo allí, el 37.7, que es el artículo de la ley 43 relacionado con la competencia y la actualización profesional. La renovación periódica de la tarjeta profesional. ¿Pero con qué no estoy de acuerdo yo? Que esa renovación de la vigencia se haga mediante exámenes. Con eso sí no estoy de acuerdo. Porque los exámenes, para lo único que se han prestado en este país es para corrupción. En todas partes donde se han establecido. Los notarios, la rama judicial, todo, en donde ha habido cuestiones de exámenes, de cosas de esas, corrupción. Venden los exámenes, hacen qué cosa, en fin, eso ha habido de todo. Entonces yo más bien creo que eso debería establecerse es mediante el cumplimiento de un determinado número de horas de actualización profesional que uno demuestre en cursos, diplomados, conferencias, docencia, libros. Hay muchas formas, pero que
que no tenga que incurrir en ningún costo. El contador tampoco, obligatoriamente, pues, no tenga que incurrir en ningún costo para poder acreditar esas horas. Porque a mí me parece que la principal responsabilidad, la primera responsabilidad que tiene que existir para que se mantenga actualizado el contador público deben hacer es en el programa que lo tituló, la universidad que le dio el título. Ahí no hay ninguna responsabilidad. Pero no hay ninguna responsabilidad mientras usted es un NN en el ejercicio de la profesión. Porque si usted llega a desplegar en el ejercicio de la profesión y a ascender y a ganar reconocimiento, ahí sí la universidad se jacta de que usted es egresado de ella. Ahí sí lo reclama. Yo creo que esta sería una forma de reivindicar la importancia de las asociaciones de egresados. ¿Ustedes han visto alguna asociación de egresados de contadores en Colombia que tenga una importancia, que sea reconocida? No, si es que ni las mismas universidades le dan espacio, ni siquiera las mismas universidades, los mismos programas de contaduría. Ahora digo yo, esta puede ser una forma que a través de las mismas asociaciones de egresados se programe todo eso. La Junta Central de Contadores programa capacitaciones, yo no sé si ustedes lo saben, programa capacitaciones, conferencias todos los meses. Y ahí se puede uno perfectamente inscribir todos los meses, toda la semana y asistir, y allí va acumulando horas. Pero a mí sí me parece que hay necesidad de que se establezca esa renovación cada 5 años con 500 horas de actualización y que eso no le tenga que significar ningún costo al contador público, pero que sí sobre la base de esa renovación, al menos de manera obligatoria, se vea en la necesidad de actualizarse. La obligatoriedad de la revisoría fiscal. Yo creo que eso hay que precisarlo. Todavía uno hoy puede llegar a confundirse para concluir si hay obligación de la revisoría fiscal en una determinada persona jurídica. Usted todavía, si hay programas de contaduría en donde el requisito sea para titularse, sea el examen preparatorio, usted puede rajar a un aspirante nomás preguntándole si la empresa unipersonal está obligada a tener revisor fiscal o no, cuando uno no debería tener allí ninguna duda. La revisoría fiscal es para el tipo societario. La empresa unipersonal es de uno solo. Entonces, ni siquiera nosotros mismos. Y yo creo que si ustedes revisan el parágrafo segundo del artículo 13 de la ley 43, que fue cuando se estableció ya la obligatoriedad para todas las personas jurídicas, más allá de lo que había planteado el Código de Comercio, allá dice es sociedades comerciales. Yo digo que debería decir es personas jurídicas. Y fíjense que a pesar de que es para las personas jurídicas, hay normas, por ejemplo, en la ley esta 79 del sector cooperativo, y yo estoy de acuerdo con eso. En el sector cooperativo, allá se establece que si la cooperativa no tiene con qué pagar, el revisor fiscal no está obligado a tenerla. Y a mí me parece que eso está bien, porque es que uno en el ejercicio de su profesión tampoco puede ir a impedir el desarrollo del país. O que si por dificultades geográficas, ustedes se imaginan un pueblo de esos donde lo único que llega es el sol, la luz del sol y el aire, y entonces como allá no hay un contador, no se puede crear una cooperativa porque ¿quién le va a servir de revisor fiscal? Eso no se puede impedir. Yo no estoy, yo en eso yo lo comparto. En el caso de las IPS, la IPS, pues una clínica es una IPS. ¿Quién dudaría si una clínica está o no en capacidad de pagar un revisor fiscal? Eso no lo duda nadie. Pero es que una unidad odontológica puede ser una IPS. Entonces el odontólogo va a trabajar para nosotros porque está obligado a tener revisor fiscal. Y él, o un consultorio médico que se constituya como IPS, porque hay consultorios médicos que se constituyen como IPS.
Entonces él va a trabajar es para nosotros, porque tiene la obligación de tener revisor fiscal. Entonces yo creo que eso hay que unificar esos criterios y yo más bien planteo lo siguiente, miren, en ese texto, que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las personas jurídicas, de cualquier naturaleza, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, cuyos activos, entonces ahí sí, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan a 3.000 salarios mínimos. Entonces, quienes no llegan a esos topes, independientemente de que sea cooperativa, que sea fundación o sea lo que sea, si no está allí, pues no tiene la obligación. Y no se le debería obligar. Las personas jurídicas, ahora bien, pero entonces viene el problema de las personas jurídicas de un solo socio, que son las empresas unipersonales y las sociedades por acciones simplificadas de un solo socio. No deberían tener revisor fiscal, pero se les debería obligar a que sus estados financieros sean dictaminados. Porque para dictaminar los estados financieros no tienen que tener revisor fiscal, lo puede hacer un contador público independiente. Pero como es persona jurídica, es mi criterio, sus estados financieros deberían ser dictaminados, siempre que cumplan con esos criterios de activos y de ingresos. Con respecto a las normas de auditoría, ¿cuál es mi modelo de revisoría fiscal? Yo pienso que debería tomarse como guía el modelo contable que diseñó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y que más o menos en la misma estructura lo adoptó la Contaduría General de la Nación. Me explico. El modelo de revisoría fiscal debería utilizar la estructura de los 3 grupos definidos para el modelo contable del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, de tal manera que el grupo 1, ¿sí?, aplique para la revisoría fiscal las normas internacionales de auditoría. El grupo 1, las normas internacionales de auditoría emitidas por IASB. El grupo 2, en la reglamentación que contiene las normas internacionales de auditoría para las pymes. Y el grupo 3, un modelo simplificado que se desarrolle con base en el artículo 7º de la Ley 43. Entonces, mi modelo, yo creo que debería tener en cuenta esa misma estructura del modelo contable. Las normas internacionales de auditoría para el grupo 1. Las normas de auditoría para pymes, que yo entiendo, he tenido información en ese sentido desde el mismo IFAC, que se están desarrollando unas normas de auditoría para pymes. Entonces ahí aplicarían en el grupo 2. Y en el grupo 3, que eso se va a demorar mucho, que hagan unas normas de auditoría para micros. Entonces se tomarían en Colombia, conservando la estructura del mismo modelo, se tomarían unas normas de auditoría con base en el desarrollo del artículo 7º de la Ley 43. Ustedes saben que esas son lo que siempre llamamos desde su origen las normas de auditoría generalmente aceptadas, pero que no fueron ninguna norma porque eso no desarrolló nada. Eso no se desarrolló. Ahí hizo falta ese desarrollo por el gobierno. Los requisitos para hacer... ahí hay otra cosa, y es que yo creo que también hay que garantizar la independencia mental a partir de la vinculación del revisor fiscal. Yo soy de los que cree, ya yo estoy más que convencido de eso, que el revisor fiscal debería ser remunerado por la superintendencia que vigile a la entidad en donde uno es revisor fiscal, para tener esa garantía de independencia. Muchas veces el revisor fiscal se ve presionado por su remuneración y puede llegar a transigir cosas con el fin de garantizar su estabilidad. Y eso debe ser comprensible. Uno no sabe las necesidades con las que otro vive. Y eso es muy complicado, ir uno a censurar
situaciones como esas, ¿ya? Pero debería de revisarse eso. ¿Y eso quién lo va a remunerar? Si es que las intendencias cobran una cuota de fiscalización y ahí se pueden determinar al mismo tiempo los honorarios a partir de el mismo tamaño del patrimonio. ¿Cuánto valdría la revisoría fiscal, por ejemplo? Tomarla de la misma manera como se establece allí la obligatoriedad. Los requisitos. A mí me parece que la tarjeta no puede ser el único requisito para que uno se desempeñe como revisor fiscal. Eso hay que superarlo. Yo creo que se tienen que exigir por lo menos 5 años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Es que imagínense ustedes, a mí me entrega hoy la Junta Central de Contadores mi tarjeta profesional y con el certificado de antecedente disciplinario consigno el valor, que eso hay que tumbarlo también porque no puede ser posible que uno tenga que pagar para demostrar que no está sancionado. Al contrario, a uno le tienen que demostrar que uno está sancionado porque la buena fe se presume. Bueno, no nos vamos a desviar. Yo voy con ese certificado de antecedente disciplinario y con eso me presento a una asamblea. Mañana, hoy me la aprobaron y mañana me presento a una asamblea y me pueden elegir revisor fiscal. ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio? Con semejante responsabilidad que se asume en esa institución de fiscalización. Yo creo que hay necesidad de cualificar ese desempeño, agregándole experiencia para su ejercicio. Por lo menos 5 años. Es que miren, hay colegas nuestros, y eso no es una grosería plantearlo, ni es ninguna ofensa tampoco. Pero hay colegas nuestros que por el solo hecho de ser contadores públicos no tienen una habilitación conceptual para ser revisores fiscales. No tienen ni idea cómo es que esa vaina se lleva a cabo, cómo es que esa institución de fiscalización tan importante se debe cumplir. Todo contador, por el solo hecho de serlo, no puede estar habilitado conceptualmente para que se desempeñe como revisor fiscal. Esto hay es que acreditarlo en la práctica. La práctica es la que le tiene que abonar, agregarle elementos. Entonces, ahí hay que revisar eso. La reelección. A la reelección hay que ponerle un límite. Hay colegas nuestros que los eligieron revisor fiscal y no volvieron a estar en más ninguna otra parte y allí se pensionaron. ¿Saben cuál es el principal riesgo que tiene la independencia mental? Las relaciones personales. ¿Y cómo se limita la independencia mental con las relaciones personales? Que a usted lo eligen hoy revisor fiscal y en el primer mes le dicen doctor Luis. En el segundo mes le dicen doctor Lucho. En el tercer mes le dicen doctor Luchito. En el cuarto mes le dicen Luchito. En el quinto mes ya le dicen, ajá, Lucho. Y ya ni siquiera lo respetan. Ni las horas le dan y usted las da. ¿Por qué? Las relaciones. Uno no puede mantenerse toda la vida. A mí me parece que eso, y saben, eso, o por voluntad o por la fuerza, se va a tener que adoptar en Colombia. Porque cuando aquí en Colombia se pongan en vigencia los estándares de gobierno corporativo, va a tener que limitarse la reelección del revisor fiscal. Y en Colombia hay empresas que ya tienen eso establecido. En Colombia hay grupos económicos que ya tienen establecido la limitación de la reelección del revisor fiscal y debemos estar de acuerdo con eso. A mí me parece que eso está bien. Hay gente que se eternece y de ahí no sale ni lo saca nadie, ni una grúa. La reelección eso hay que limitarlo. Yo creo que el revisor fiscal no podría ser reelegido más de una vez. Es suficiente que solo lo puedan reelegir una sola vez. Y ya. Y seguir y buscar y ir progresando, ir avanzando.
El acaparamiento hay que limitarlo. El acaparamiento, no es posible que 280,000 contadores públicos ha habilitado la Junta Central de Contadores, y entonces, ¿cómo así? Si hay más de 3 millones de comerciantes inscritos en el registro mercantil, ¿y por qué hay desempleo en el ejercicio de la profesión contable? Si es que si nos repartiéramos esos 3 millones, saldríamos de a cuánto por cada uno, de a 30, algo así. Y hay colegas nuestros desempleados. Porque esa es la principal obligación de un comerciante, llevar contabilidad. Por el solo hecho de estar allá registrado, ya tiene que llevar contabilidad. Y entonces, además, la garantía que uno le tiene que dar al usuario de nuestro servicio. Yo creo que debería exigirse la constitución de una póliza de seguros que garantice el cumplimiento y la calidad del trabajo del contador público como revisor fiscal. Ese instrumento debería adoptarse en Colombia. Que nosotros garanticemos. No puede ser posible que al revisor fiscal no le importe lo que le pase por su irresponsabilidad a la entidad en donde se está desempeñando como revisor fiscal. Debería haber, y eso debería tener una cuantía, además, bien importante, que sea bien riesgosa respecto del patrimonio del mismo contador público. Garantizar el trabajo, fuera del caso, impusiera unas sanciones económicas bien fuertes. Es una necesidad que adecuemos esta institución de fiscalización nuestra a los tiempos de hoy, pero hablar de los cambios es que todavía no se ha hecho público ningún documento que nos diga, hay gremios, hay organizaciones, pero digamos un documento oficial que ya se esté discutiendo con el gobierno para llevarlo al Congreso. No hay ningún documento público, y en eso sí tenemos nosotros que ser rigurosos en el sentido de exigir que el texto que se defina sea puesto primero en discusión y en conocimiento de la comunidad contable. No es que se vayan a llevar entonces un documento al Congreso que lo escogieron 4 o 5 allá reunidos y no hubo forma de que la comunidad contable participara. No, a mí me parece que tiene que ser un texto que tiene que recorrer el país. Sí, porque es que aquí nadie tiene la verdad revelada de esto. Todos tendremos que tener oportunidad de participar en eso.